Un cordial saludo, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de política y medios de comunicación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy tenemos un panelista invitado que el año pasado también nos acompañó el 31 de diciembre para hablar de temas de país y hoy tenemos el placer de volverle a invitar el pensador Alejandro López, que nos va a hablar un poco de los retos de Petro, pero antes quiero que le des un saludo a toda la audiencia, Alejandro. Muy buenas noches, un cordial saludo. Les doy la bienvenida calurosa a nuestro programa de la Universidad Noma. Mi nombre es Alejandro López. ¿Cómo han estado? Alejandro, qué bueno que haya aceptado de nuevo esta invitación para que compartamos ideas, reflexiones y claramente venimos de un precedente que son 20 años de uribismo, un uribismo que ha dejado escándalos como los falsos positivos, las chuzadas del DAS, la parapolítica, la GIS política, el agroingreso robo seguro, las zonas francas, la pérdida a derechos laborales. Y quiero que nos hagamos esa primera pregunta, Alejandro. ¿Qué representó para usted crecer en medio de esos 20 años del uribismo? Bueno, amada audiencia y amados seguidores que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube, dándole las inmensas gracias. Para mí, esa primera pregunta que me ejecuta mi compañero, pensaría yo que fue una tormenta sobre una drástica dinastía donde el uribismo durante sus 20 años sacudió a nuestro país. Por experiencia mutua y personal, pensaría yo a mis 27 años de edad, que existo en esta tierra, que los falsos positivos del señor Álvaro Uribe Vélez dieron un giro político porque simplemente mataban familiares, robaban a la gente, robaban sus paz, su integridad física y emocional. Era simplemente una disparada política donde todos se veían afectados, tanto desde el recurso financiero, recurso político, donde el señor Álvaro Uribe y sus seguidores políticos no se dieron de cuenta cuántas madres, cabezas de hogar se quedaban sin sus hijos cuando se los mataban, los acrinillaban, cuando cometían la violación de los derechos humanos. Por eso la gente hoy en día, cada 4 años, votaban y votaban y no pensaban en el cambio del país. Fuera de eso, como mencionaba mi compañero anteriormente, mi equipo, que la política, nos vimos expuestos también a diferentes temáticas, robos también del ingreso solidario que aún no se pagaban a las personas y digámoslo así, personas de un estrato poblado acá en Antioquia, de un estrato 7 y 8 se hacían pasar por personas vulnerables para reclamar dicho derecho y lo apelaban injustamente. Entonces, es una diversificación que se ve cambiando contemporáneamente, donde el pueblo decía, estamos eligiendo un buen presidente, pero en realidad es pésimo la decisión final que tomó el pueblo. Por lo menos después de esos 20 años, el pueblo abrió los ojos frente a una infamia de delitos cometidos, porque el señor Álvaro Uribe Vélez, muchos pueden defenderlo y decir, hizo muchas cosas por el pueblo durante sus 20 años como presidente de la República, pero en realidad no hizo nada. Lo que hizo fue robarnos y robarnos, montar diputados de su partido,
montar ciertos políticos, montar leyes tributarias que ni siquiera con otros partidos así fueran de derecha o izquierda aprobadas, dieron la acabada y el remate final de la economía de Colombia. Se destruyó. Ciertas familias chocuanas, los menos favorecidos, no recibían ni siquiera subsidios por parte del gobierno. Y también estamos hablando de las desprotección frente a las tierras que perdieron dichos ganaderos, sus tierras, sus patrimonios, porque el señor Álvaro Uribe Vélez, al tener alianzas con nexos de FARC por apoyar su candidatura político, despatriaron a las tierras a dichas personas injustamente que fueron caballeros y damas honorables que se ganaban su vida sin quitarle nada a nadie y les quitaron sus propiedades, sus títulos personales, sus escrituras y no se dieron de cuenta cuánto afectaron desde la parte psicoemocional a dichas personas. En ese orden de ideas, ya poco a poco fue pasando todo en una línea de tiempo, que ya el pueblo se cansó, dijo no más. Por eso el señor Álvaro Uribe también fue investigado cierto tiempo por la fiscalía, porque ya la ciudadanía se dio de cuenta quién era aquel señor, en que nos ha convertido, que violó la patria, que no supo tomar las riendas como un buen presidente, que nos mentió de mentiras, por decir, violando también los derechos laborales. O sea, dentro de sus políticas, que nos ganamos con ganar un salario básico si a muchos de nosotros nos roban el tiempo, no se les han pagado las horas honorarias estipuladas, horas extras? Si hubieron diferentes derechos laborales, pero camuflados por la parapolítica. La llamada parapolítica sacudió al país. 20 años de ingobernabilidad, 20 años de discusión no mutua, porque lógicamente el presidente robaba con los gobernadores y los alcaldes de ellos, que tenían que trabajar de la mano de él como unos títeres en la política, de seguir sus ordenanzas, donde simplemente él recibía cierto porcentaje, ciertas ganancias. Estamos hablando de lo Hidroituango EPM, que él participó también de eso y dice que no, que esas deudas que se le contempló y que llegan en sus servicios públicos, durante esos 20 años ese porcentaje en el acueductos se lo robaron a ustedes y ustedes bajo cuerda creían que no, que porque era final de año descontaban que los servicios venían aún más costosos y caros. No, simplemente ustedes no abrieron los ojos frente a todos los marcos y a todas las áreas que deberían de visualizar. O sea, estuvimos en la propia cárcel del diablo, sometidos por una persona corrupta, una persona que solamente se aprovechó del pueblo, de más de 40 o 50 millones que lo eligieron. Entonces, les agradezco mucho por empezar a abrir sus ojos, empezar a dejar sus comentarios de lo que piensan y analizan durante estas respuestas. En ese orden de ideas, cuando el señor Álvaro Uribe en 20 años tuvo más de 3 o 4 periodos de gobierno, ¿qué se preguntan ustedes? ¿Pudieron cumplir muchos de sus metas, objetivos iniciales o finales a alcanzar? Pregúntense ustedes. Otra pregunta importante que pueden sacar de esta pregunta como respuesta a la vez: ¿Álvaro Uribe Vélez merecería la extradición, sí o no, ya con el gobierno de Gustavo Petro? Porque sabemos que a él le toca ya que lamberle bajo cuerda a Gustavo Petro para que no le quite como la potestad de seguir libre por ahí campante haciendo daño. Al llegar, si lo extraditan a los Estados Unidos, se daría de cuenta que va a llegar a producirse un colapso de tiempo donde va a perder todo su dinero. El señor Álvaro Uribe robó al pueblo, porque también en el impuesto predial, ustedes mismos montaron a esos corruptos del partido de derecha
a que ellos siguieran robando, robando, y ustedes mismos, ¿qué eligieron a ellos, a los del partido de Álvaro Uribe Vélez, para que nosotros fuéramos sus escarnecedores? Con escarmiento nos dio, nos manipuló durante esos 20 años. Simplemente ustedes les pagaron a ellos su salario, bajo cuerda ellos, bajo ese recurso financiero, optaron por robarnos y robarnos. Y ellos sentados allá, dando sus plenarias en el Senado, Cámara de Representantes, durmiendo, tomando tinto y pasando bueno, comiendo comidas y platos finos sin darse de cuenta sobre la pobreza que hay en Colombia de un más del 50 o 75%, donde quizás donde se robó las ilusiones de muchos jóvenes frente a la educación gratuita, donde no se cumplieron los derechos laborales a la gente informal, esos puestos que vemos de pronto en muchos centros de la ciudad, esas personas que venden sus confites, que tienen sus puntos de ventas, no tuvieron ni derecho de ser escuchados a una afiliación formal, a una EPS, a una ARL, a una vacante laboral digna con sus prestaciones sociales. No se vio ni siquiera la ayuda de pronto de los menos favorecidos. Siempre él estuvo indicado con los estratos socioeconómicos altos. ¿Por qué? Porque esos empresarios tienen dinero y no van a preferir nunca venir a elegir a una persona apta laboralmente, que porque gana la vida honradamente. Hay que mirar eso desde el buen sentido de la palabra. Entonces hoy la invitación es esa sería la respuesta más apta en la noche de hoy, frente a que nos unifiquemos y pensemos y nunca, desgraciadamente, volvamos a elegir gobernantes como el señor Uribe Vélez. Muchas gracias. Alejandro, yo tengo tres observaciones rápidas para que pasemos a la segunda pregunta de la noche. La primera, que muy importante que usted mencione el tema de la GIS política, porque eso fue comprar la reelección con un fraude, con un soborno por el que Uribe no pagó. Y también muy bueno que mencione el tema que llamamos agroingreso robo seguro, que fue pagar favores políticos con un dinero que era para agricultores, para campesinos pobres. Y también esto me induce a hacer una distinción entre lo que es un gobierno y lo que es un régimen. Si bien el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez duró 8 años, su régimen duró 20 años, porque el difunto conservador Álvaro Gómez, hijo de Laureano Gómez Castro, decía que nada nos ganamos en Colombia con cambiar de gobierno si el régimen es el mismo. Entonces, cuando se montó el señor Juan Manuel Santos, con votos de Uribe, si bien hizo un proceso de paz más o menos respetable con la guerrilla de las FARC, siguió gobernando para las mismas élites. El robo a la refinería petrolera de Reficar se mantuvo. Así que cambiamos de gobierno, pero no cambiamos de régimen, porque como usted muy bien lo dijo, el uribismo siguió metido en el Congreso, el uribismo siguió teniendo injerencia en la fiscalía, el uribismo siguió haciendo de las suyas con los medios de comunicación, que son el cuarto poder. Entonces, cuando decimos que el régimen uribista duró 20 años y que no ha muerto todavía porque tienen alguna representación parlamentaria, todavía tienen la fiscalía con Barbosa, entonces el régimen uribista no ha muerto. Que hayan perdido el poder ejecutivo no quiere decir que el uribismo haya muerto, todavía tienen los medios de comunicación principales a su favor, como RCN, como la revista Semana, y todavía tienen una representación parlamentaria destacable, sumado a que todavía tienen gente que les cree, porque la votación que sacó Fico y la que sacó Rodolfo Hernández en segunda vuelta es gran parte de gente que todavía le cree a Uribe, o que si bien no le cree a Uribe, le tiene más miedo a Gustavo Petro. Entonces estamos hablando de más de 10 millones de personas que todavía le creen a este régimen, así que todavía tienen todo para volver a recuperar el poder ejecutivo en 4 años. Así que por eso es tan importante estos espacios
que construimos de educación popular con la Universidad Nómada para que la ciudadanía nos cuente sus impresiones, porque en temas políticos hay muchas opiniones, pero la idea es también acompañar esas opiniones de conceptos, y por eso yo quiero compartir el último concepto para que pasemos a la segunda pregunta, que también tiene que ver con esta transición que estamos viviendo en Colombia y tiene que ver con el tema que mencionaba Alejandro sobre los derechos laborales que se perdieron en el gobierno de Uribe y fueron derechos que se ganaron en 1945, en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo. Entonces, algo que se ganó hace mucho tiempo, se perdió con el uribismo y lo que esperamos en este momento es la recuperación de Petro. Ahora, quiero hacer un último apunte sobre el gobierno de Juan Manuel Santos. Si bien es cierto, en el 2014 perdió Uribe, realmente Santos no ganó porque fuera el mejor. Santos ganó porque era el menos malo. Era menos malo Juan Manuel Santos que Oscar Iván Zuluaga. Sin embargo, en términos económicos, en términos hegemónicos, siguieron gobernando las mismas élites. La única diferencia fue que con Santos por lo menos se hizo ese proceso de paz, con sus defectos y todo, pero se hizo un proceso de paz. Pero el resto, Santos gobernó para las mismas élites que había gobernado Uribe. Por eso decimos que el régimen uribista duró 20 años, así su gobierno solo haya durado 8 años, y ya con el señor Iván Duque Márquez, ya sabemos que volvieron falsos positivos, masacres selectivas con sentido social, líderes sociales asesinados, más de 70 personas perdieron la vida por protestar por sus derechos el año pasado, y todo este escenario le devuelve el poder a Gustavo Petro con una votación histórica, pero sin ganar por mucha diferencia ante Rodolfo Hernández. Entonces, antes de hacernos la segunda pregunta, Alejandro, quiero que saludemos a dos televidentes de nuestro proyecto que nos han comentado. Un saludo para Gabriel Erazo, un tocayo de nuestro primo Gabriel Zapata. Gracias, Gabriel, por la valoración. Y también un saludo para Santiago, que nos comparte un comentario. Santiago dice que este gobierno, o sea, el de Petro, no es perfecto, tiene sus defectos, como el nombramiento de algunas personas, como la del ICBF, que es rosca política de la esposa de Petro. No obstante, sí es mucho mejor que los anteriores. Claro, el gobierno de Petro no es el cambio total, no es perfecto. Hay nombramientos que no nos gustaron, como Corso, como embajador en Paraguay, un señor que decía que cuando era congresista, pues el dinero no le alcanzaba ni para la gasolina de sus carros. Entonces son personajes indeseables. Alex Flores y sus escándalos. También está Liscano y su despilfarro en la presidencia. Entonces, claro, hay sapos que nos hemos tenido que tragar, pero yo también estoy de acuerdo con la opinión de Santiago, que Petro es más lo bueno que lo malo. Y por eso, en esta segunda pregunta, Alejandro, quiero que hablemos un poco de cómo le ha parecido este tiempo de gobierno de Petro, estos meses, qué expectativas tiene para el 2023, qué retos usted le ve a este gobierno, qué oportunidades, qué dificultades. Cuéntenos, Alejandro. Bueno, querida audiencia, a Santiago, al tocayo de mi hermano Gabriel, muchas gracias por los comentarios tan interesantes desde la parte filosófica y política, de unificarse y compartir sus lines. Síganse uniendo a nuestro programa y proyecto de la Universidad Noma. Los invitamos a que den la cordial bienvenida a más audiencia, a personas que se nos unifiquen y traten nuestros temas que son interesantes y relacionantes frente a la conciencia humana que debemos de tener en Colombia. Bueno, dando continuidad a nuestro programa en el día de hoy, principalmente las anotaciones finales, observaciones que realizó mi compañero de equipo Wilmer Zuleta López,
Pensaría yo que para definirles esos marcos textuales, en resumidas cuentas, la GIS política, simplemente aquella señora fue un enfoco o un marco del señor Álvaro Uribe Vélez para llamar la atención y desprestigiar a la ciudadanía. Simplemente fue un rol de alianzas para llamar atención, no para convencer, no para llegar a vislumbrar, sino para hacer daño político frente a los recursos del pueblo. ¿Sí? Para no alargar más las anotaciones, por otro lado, y pasar a la segunda respuesta que me realizó mi compañero de equipo, pensaría yo que el agroingreso seguro, cuando ese recurso debería de invertirse mensualmente o era quincenalmente como lo estipulara el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, esas promesas políticas no se cumplieron, porque eso era para las tierras que colocaban a producir nuestros agricultores. No recibieron su bonificación a su cuenta bancaria nunca, nunca, simplemente se apropiaron de ellos para lograr objetivos inalcanzables que nunca fueron inalcanzables, fueron burlados por aquellas personas que se ganaban su vida con estos cultivos, no se vio reflejado el pago. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué conclusión sacamos desde nuestra conciencia personal? Que se burlaron de los derechos de muchos trabajadores, de muchos empleados. No se veló por la infraestructura, por la materia de la economía. Entonces, miremos que fueron 20 años desde Belisario Betancur, los actuales gobernantes y los que mencionó mi compañero de equipo aquí al lado, el señor Wilmer Zuleta. Entonces, a la segunda pregunta que me realizaba mi compañero, pensaría yo que si analizamos muy bien, hace 4 o 5 meses que por 1 o 2% le ganó Gustavo Petro en primera y segunda vuelta, aunque en primera hubo un empate parcial, en segunda se definió el elegido candidato y próximo presidente y futuro de Colombia, y fue el señor Gustavo Petro. Fue muy reñido, desde el comienzo estamos hablando, desde el inicio de candidaturas, cuando unificaron sus fórmulas vicepresidenciales, ¿cierto? Podemos transcurrir que la alianza de Gustavo Petro, que fue Francia Márquez, fue estipulado y la ganadora en primera vuelta de la votación de una mujer que nunca se había montado al poder. ¿Por qué esos votantes se unificaron y esos partidos de derecha e izquierda con Gustavo Petro? Porque le vieron una objetividad, una visión clara y enfática frente a las propuestas de elección de Gustavo, porque Gustavo simplemente fue un pensador libre, nunca rechazó ni las propuestas de los otros candidatos de izquierda y de derecha, siempre se unificó en compartir dichos ideales, dichas normas que se iban a respetar con preacuerdos. Por eso esos votantes decidieron finalmente para desempatar con el señor Rodolfo Hernández. Entonces escucharon sus propuestas en los debates, fue claro, siempre Gustavo Petro pensó en la educación de muchos jóvenes y muchos jóvenes votaron, claro, por Rodolfo Hernández, pero también apostaron al gobierno del señor Gustavo Petro, porque él siempre ha pensado en la juventud. Por eso ese gobierno ha sido limpio desde el inicio, cuando empezó hace meses y finalizamos el año. Yo pensaría que sí tendría en materia de educación muy buenas propuestas, porque inclusive cuando fue elegido como para gobernar Bogotá, ¿cierto? Como alcalde electo de Bogotá hizo mucho, creó muchas instituciones, ahora también lo está haciendo. Vemos reflejado que le ha apostado a las universidades, a la educación gratuita, no al soborno educacional, sino que simplemente dar recursos como en el SENA, ¿cierto? Dar recursos en dichas instituciones que avalan
para que les den las oportunidades, digámoslo, de pronto también a mucha gente de zona rural, muchos jóvenes que no tienen la posibilidad de asistir presencialmente a las escuelas. Entonces vea que también implementó muchos programas de la ayuda solidaria, que aumentó casi a $500,000 y muchos desde agosto hasta diciembre han recibido su bonificación. Ha sido puntual, invirtió más, muchos millones y billones también en el ingreso solidario, en programas de bienestar familiar para los niños con problemas de desnutrición en la zona del Chocó, donde fue muy bien votado, en la zona de Amazonía, donde sus seguidores lo proclamaron presidente, porque tiene una voz de liderazgo. Además de ello, no sabían ustedes que según el horóscopo y las predicciones, ¿cierto? Que dicen personas expertas, dijeron que era un buen líder, porque era símbolo agua, por decirlo así, Aries. Entonces un ariano siempre va a tener la capacidad de liderazgo, siempre va a ser un buen locutor, siempre va a ser el defensor de los derechos de nosotros como colombianos y seres humanos. Y todas esas bases que él viene atando en nuestra consagrada constitución política de Colombia, atando nuevas normativas y nuevos estatutos políticos, los está cumpliendo al pie de la letra. Yo creería que estos 4 años de gobierno van a ser sobre destacables. Nada va a ser perfecto porque sabemos que los partidos del otro lado, de derecha e izquierda, van a estar jodiéndolo, van a estar jodiéndole su imagen política, que el que me dirán que porque perteneció como miembro al ELN, él no perteneció como miembro al ELN, nunca fue líder, simplemente que por ser un seguidor, ¿cierto? Lo culparon como un corrupto que mataba gente. No, es que un seguidor hay que diversificar ciertas contextualizaciones. Yo por seguir las creencias de un partido que va en contra del país no significa que sea líder. No significa que sea líder. Simplemente es una opinión respetable de cada persona, ¿cierto? Cada persona, según lo que dice la Constitución Política de Colombia, es libre de pensar, de elegir una religión. Son ejemplos que coloco para que diferencien los conceptos como tal. En ese orden de ideas en materia, ¿qué más es lo bueno que podemos sacar ahora a final de año, hoy 31 de diciembre? Que eligieron una buena cabeza de serie para ser su gobernante, porque creo que el señor Gustavo Petro cumple con esas capacidades. Ha hecho mucho también en materia de viviendas. En vivienda ha construido muchas viviendas, ha dado muchos recursos para que las personas avancen, digan y se pongan el corazón en la mano. Va a cambiar, va a ser un año muy bueno. Vea el 16% del salario que colocó frente a los estatutos, a los que eligen cambiar esa reforma política. Y vea que lo hizo el 16% para todos los colombianos es satisfactorio, porque ya no estábamos hablando de 1 millón, sino de 1.300.000 que en los 20 años de Uribe Vélez nunca se vio reflejado, ¿cierto? Escasamente si hubiera sido elegido Rodolfo Hernández no se vería ni ese 16%, por ahí un 4, 5 o 6% sería una burla política, porque personas que estamos laborando, que muchas veces se nos burlaban nuestros derechos, ahora se están cumpliendo aún más en materia laboral. Todos nos veremos beneficiados. Ya se vio seleccionado un panorama político donde todas las poblaciones colombianas, diferentes, más de 30 departamentos o 32 departamentos se van a ver beneficiados desde Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, todas aquellas ciudades que conocemos en Colombia donde hay personas vulnerables. Por otro lado, también, según sus propuestas, está cumpliendo también, digámoslo así, respetar las propuestas de otros partidos políticos. Me parece muy bien que esos votantes que opcionaron por votar quizás por otros candidatos como Fico, Rodolfo Hernández y otros así, se unificaron a la idea y están viendo por primera vez en la historia de Colombia
se está viendo un cambio radical y bueno que no se veían en otros gobiernos, donde se primaba la injusticia, los líderes comunales que solamente querían apoderarse del recurso del pueblo. Gustavo Petro con humildad no se está apoderando, sino que está ayudando a que los agricultores también reciban ahora lo que no recibieron en el pasado, que se les vuelvan a apropiar de sus tierras, que las FARC se saquen de ese cuento donde se están apropiando y adueñando solamente para sembrar cocaína. Los cultivos ilícitos ya se están sacando, inclusive está teniendo alianzas con la ONU, lo están aprobando, dándole premiaciones por ser el mejor presidente en Colombia, ¿cierto? También él está trabajando a la paz, porque creería yo que él llama al diálogo, a la socialización y nunca a la matanza. Inclusive con la primera infancia, con los niños más vulnerables, también está siendo un buen gobernante, está ayudando a muchas personas aún más. Yo creo que el gobierno de Gustavo Petro tiene muchos objetivos a alcanzar, tiene mucha luz visible en los próximos tres años y medio que le faltan, ¿cierto? Creería que sería un enero muy satisfactorio por elegir una persona apta en sus capacidades para gobernar a Colombia. Tiene mucho para dar y mucho por mostrarse, sí. Todavía le falta mucho, puede pasar mucho en el camino, pero está dando frutos frente a lo que va a ser un nuevo gobierno adecuado para que la población se sienta animada. Es como un regalo de Navidad que nos da a Colombia, una luz de esperanza. Solamente un Dios sabía por qué debía de ser elegido gobernante. Para mí es satisfactorio haber votado por él, ¿sí? Voté por él y no sentí que mi voto quedó en infamia, sino que se hizo como justicia frente a esos 20 años de masacre. Ya el pueblo puede tener una idea clara y enfocada frente a lo que se requiere. Yo pensaría, también voy a narrarles como una historia que me pasó en el día de ayer, ¿cierto? Frente al tema laboral. Estaba yo laborando en la empresa donde laboro actualmente, en la Estrella Antioquia, ubicada allí en ese sector, que se llama Enviexpress. Frente al pasado que se vivía, se vio en el presente, pero ya como las normas que adaptan al señor Gustavo Petro, se hizo justicia frente a lo que me pasó. O sea, ya respetan las empresas más las normas que ha adaptado a aquel señor. Entonces estaba yo laborando y simplemente no se me estaban respetando los horarios laborales, me querían a mí oprimir a cumplir 15 horas. No, es injusto porque las horas pautadas son 8 horas laborales según el sistema laboral y toda la normatividad legal vigente. Fuera de eso no se me estaba respetando mi hora de derecho frente a la empresarialidad de aquella empresa. Entonces nos vemos enmarcados frente a la experiencia que yo viví en carne propia de que a veces las personas que por tener un peso, ser empresarios y uno ser un asalariado, quieren vulnerar los derechos laborales, pero frente a ello me devolvieron a la actual empresa porque ellos sabían el agua que los moja, donde y respeten las normas, porque simplemente yo abogaría porque se me indemnizara o iría a la oficina de trabajo a comentar el tema que están violando y pisoteando mi derecho laboral. Como tengo derechos, todos tenemos derecho también a ser escuchados y a ser también a que se nos respeten y no se nos violen nuestros derechos. Como tenemos deberes laborales, también tenemos el derecho de ser escuchados, ¿cierto? Es cuando simplemente una persona es decente, es amable y es un buen trabajador, quieren pisotearlo a uno, como a ustedes también. Entonces, los felicito por haber elegido un buen presidente como Gustavo Petro, por volver a aprender la llama de juego, volver a creer que Colombia merece como una gran oportunidad de cambio. Colombia merece como una luz de esperanza. Colombia merece avanzar, progresar y más con la mentalidad de aquel señor que es el señor Gustavo Petro. Creo que eligieron muy bien. Los felicito de antemano frente a la toma de decisiones
que eligieron, ¿sí? Yo también hace un año estuve en este bello programa, estuve compartiendo y hablando simplemente también de temas políticos de elección. Mire ahora lo que está pasando para hacer una breve reflexión final. Ya ahora el uribismo está tratando de atacar las elecciones para quedarse con la curula acá de la alcaldía de Medellín, ¿sí? Si ya venimos a hablar un poco frente a la ciudad donde residimos mi compañero y yo, Álvaro Uribe Vélez está metiendo a muchos miembros para que se monten, quizás mujeres, hombres, a tratar de dar un golpe duro, pues ya que no pudieron darlo con la presidencia de la República, y nos ponemos a pensar, si venimos desde Daniel Quintero, Daniel Quintero, a pesar de que ha tenido sus errores, ¿cierto? Tenido porque ningún político es perfecto, no todos los seres humanos tenemos nuestros defectos de carácter, los gobernantes como todos entre sí, si fuéramos perfectos seríamos dioses, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas pensaríamos filosóficamente desde la parte del ambiente político. ¿Qué pensaríamos? Que sí, que porque a Daniel Quintero, que porque estuvo haciéndole bulla política a Gustavo Petro, han sido como grandes hermanos, pero lo cuestionaron también y le quitaron durante 3 o 4 meses la oportunidad de seguir en la alcaldía de Medellín como gobernante. Mire que también fue injusto porque simplemente nadie lo pudo volver a sacar y la misma los mismos entes gubernamentales lo volvieron a subir donde él estaba posicionado porque no había hecho nada malo, porque simplemente le felicitó a su compatriota por su gran hazaña en la presidencia de Colombia. Entonces, miren que esto es como a veces injusto lo que le hacen a este señor. Este señor también ha hecho mucho por Medellín, ha ayudado a la juventud, ha avanzado en mucha materia pública, ha ayudado a gente pobre, ha hecho muchas cosas que yo digo que también es calidoso en lo que hace, más como un acto humano, es un buen gobernante y por seguir a Gustavo Petro, creo que es a veces injusto lo que le hacen a los gobernantes. No es solamente mirar el lado malo, sino también ver el lado, a lo malo sacarle el lado positivo, sacar conclusiones buenas, viables, porque es como un buen dicho filosófico que decía un presidente. No es simplemente buscar en materia, volver el problema más agrandado, sino buscar una solución viable e inmediata al problema grande para que no se alargue más. Yo pensaría que también Gustavo Petro debe sentirse tranquilo a conciencia propia, porque todo lo que está haciendo lo está haciendo con bondad y con buena capacidad enfática frente a su dominio en el gobierno. O sea, está actuando muy bien junto a su ayudante Francia Márquez. Francia como vicepresidenta, primera vez que vemos una mujer vicepresidenta en el poder, que muchas veces se han violado los derechos de las mujeres. Pasando a otro enfoque de materia para ya ir finalizando y sacando como las conclusiones respectivas. Yo le haría una pregunta ya para darle el paso a mi compañero Wilmer Alberto Zuleta López. Vos, Wilmer, ¿qué pensarías? ¿Qué análisis político favorecería a toda la población colombiana frente a la elección de Gustavo Petro y qué perspectivas ves para el próximo año frente a su candidatura? Alejandro, gracias por compartir acá sus puntos de vista sobre estos temas de país. Antes de responder la pregunta, quiero dar un saludo a dos personas más que nos han mandado sus comentarios, dos personas muy fieles a nuestro proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Claudia Pilar, buenas noches para ti, un feliz año, gracias por ese apoyo constante. Lo mismo que Andrés David, qué bueno que esté ahí en conexión y es bonito que un día en el que uno comparte con la familia, también saque un rato para reflexionar lo que se nos viene, que no todo sea fiesta, licor, baile y nada más. También es bonito romper paradigmas porque
Mucha gente me ha dicho que le parece extraño que la Universidad Nómada funcione el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, pero por eso se llama la Universidad Nómada, porque nunca para. Y respecto a la pregunta que me hace Alejandro, yo tengo tres observaciones para compartirles. La primera, Gustavo Petro tiene un plan de gobierno que a partir de mañana ya se convierte en un plan de desarrollo. Así que ese cambio por el que muchos votamos, mañana vamos a poder empezar a hacer la veeduría ciudadana, porque no se trata, como lo hemos dicho tantas veces, de montar una secta para adorar la figura de Gustavo Petro. Vamos a exigirle que se cumplan las promesas de campaña en términos de reforma agraria, que ya se está haciendo un adelanto, en términos de reforma política, que también se ha hecho algún adelanto, reforma a la salud, reforma al trabajo, reforma a la educación, y esto no se demuestra con palabras bonitas, sino con hechos. Entonces, esperamos que haya un presupuesto muy bueno en los años siguientes para educación. El presupuesto que hay en este momento para educación superior no me gusta mucho, pero sí es mejor que el de hace un año. También es bueno que se mejore la condición laboral de los docentes, que tengamos contratos más dignos, mejores salarios. Hay una explotación terrible al docente de cátedra, así que es muy importante que Gustavo Petro revise esto, porque yo sí he escuchado el discurso de Alejandro Gaviria y de Gustavo Petro sobre estos temas, y hay unas promesas de campaña que por el momento no se pueden cumplir tal cual se habían prometido, porque se había pensado en una reforma tributaria de 50 billones, de 60 billones, pero lamentablemente la reforma tributaria solo se pudo hacer en una tercera parte de lo que se pensaba, porque no se tiene un Congreso totalmente a favor, hubo que discutir y dejar contentos a diferentes sectores, y por eso es entendible que no se puedan dar los cupos a la educación superior que se habían pensado, pero que por lo menos se mejore en esa estadística. Y por otro lado, también quiero retomar algo que decía Alejandro sobre el tema del ELN. Este proceso de paz lo empezó Juan Manuel Santos y Duque lo entorpeció. Entonces a Petro prácticamente le toca comenzar de cero este proceso con el ELN, que es una guerrilla que representa la extrema izquierda, pero como lo decía Alejandro, no es tan lejana ideológicamente de Petro, porque es una guerrilla católica y Petro también es católico. Si bien Petro perteneció a la guerrilla del M-19, que no era una guerrilla marxista ni católica, Petro, al haber sido un hombre alzado en armas, entre comillas, porque sabemos que la tarea de Petro en el M-19 era más ideológica que militar, era una tarea totalmente ideológica. Petro sabe lo que es estar al margen de la ley. Entonces, en esa medida, él tiene los conocimientos empíricos y teóricos para llevar un proceso de paz que sea digno y, ¿por qué no?, que sea mejor que el que se hizo con las FARC. Yo siempre he sido muy negativo en decir los temas del ELN, que es una guerrilla muy diferente a las FARC, no solo porque es católica, sino porque es una guerrilla muy nacionalista, que va a pedir de pronto que las multinacionales no tengan tanta hegemonía en Colombia. Y nada más, en la clase de ayer estamos analizando el debate entre Fico y Petro, en donde los medios de comunicación decían que Petro se había equivocado con la bienestarina, cuando en el fondo nada nos ganamos con que la bienestarina sea producida en Colombia, pero si es producida por una multinacional estadounidense y tiene algunos componentes, la bienestarina, que son importados. Entonces a eso se refería Petro, a que esas multinacionales no tienen por qué explotar de esa manera
y no tienen por qué hacerse contratos hasta 2027. Entonces los medios se aprovechaban del argumento de que la bienestarina se produce aquí y que la mayoría de los componentes de la bienestarina son colombianos, para tratar de quitarle la razón a Gustavo Petro y dársela a Fico. Y eso es una trampa porque hay que mirar cuáles son las hegemonías que dejaron aquí no solamente los tratados de libre comercio, sino este tipo de multinacionales que, como en el caso de Reficar, desfalcaron el presupuesto de la nación. Entre unas empresas estadounidenses y suizas ayudaron a que en los gobiernos de Uribe y de Santos se hiciera el desfalco billonario de Reficar. También Karen Abudinen, que se robó la plata, los 70.000 millones de pesos de las telecomunicaciones de la niñez. Entonces, Petro tiene que tapar muchos huecos, pero Petro tiene el conocimiento para acercarnos a una soberanía alimentaria, como lo dijimos en la clase de ayer, y también tiene el conocimiento para hacer una reforma política, para impulsar una reforma a la justicia y para hacer un cambio en la fiscalía también. O sea, hay que hacer, o sea, si bien Petro no tiene injerencia directa en la fiscalía, sí es importante que hayan cambios en la fiscalía. No podemos seguir teniendo una fiscalía uribista, no podemos seguir teniendo un parlamento tan uribista. Por eso sí depende más de la ciudadanía. Por eso, más que montar a alguien que continúe el legado de Gustavo Petro, el gran reto para el 2026 es montar un Congreso más progresista, un Congreso que no tenga tantos partidos tradicionales como el conservador, como el partido de la U, como el liberal, como el cambio radical, sino que tenga más partidos alternativos. Así que, para sintetizar mi aporte, Gustavo Petro debe trabajar lo que yo llamo una quíntuple reforma, o sea, 5 reformas muy importantes. La primera, reforma a la educación, lo cual implica no solamente más cupos, sino mejor pago para docentes, reformar todo el sistema educativo. Y yo sinceramente no creo mucho en el ministro de Educación Alejandro Gaviria. Sí creo en Petro, pero no creo en Alejandro Gaviria ya mucho, porque es un hombre que ha trabajado más que todo en el ámbito privado y no le veo tanto aire de cambio. Pero la reforma educativa es fundamental. Una educación crítica y que sea con un modelo más justo para el trabajador, en este caso el empleado docente de cátedra. Dos, la reforma a la salud es supremamente importante. Tratar de mermar el negocio de la CPS. De pronto no se pueden eliminar, pero sí evitar tanta corrupción de la CPS. La reforma laboral de la que hablaba Alejandro, muy importante, que va muy de la mano con las otras reformas, que tiene que ver con limitar los contratos por prestación de servicios y otras formas de explotación laboral y de plusvalía. Y obviamente la reforma agraria, que ahí está la comida, la soberanía alimentaria, y que va muy de la mano con el proceso de paz, con el ELN y con otros grupos al margen de la ley. Y aparte de esa reforma a la educación, a la salud, de la reforma laboral y la reforma agraria, es muy importante una reforma política que vaya de la mano con la reforma a la justicia. Esas 2 reformas son muy Sí. importantes porque ahí tiene que ver mucho el tema de cómo disminuir el aparato burocrático del Estado, que ya Petro eliminó algunos cargos innecesarios en la presidencia, nóminas paralelas, una reforma a la justicia que permita realmente menos impunidad. Y yo sí quiero que en algún momento se extradite Álvaro Uribe. O sea, más allá de que Uribe se esté reuniendo con Petro, Uribe merece la extradición. Entonces hay que mirar todo lo de la reforma política, la reforma a la justicia. Y estas reformas son las que realmente van a representar un cambio en el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, Alejandro, la última pregunta que quiero que nos hagamos es por el tema del Ministerio de la Igualdad, el tema de lo que llamamos el enfoque de género, las comunidades minoritarias, de orientaciones sexuales, las comunidades LGTBIQ+, que estas comunidades también esperan un cambio, que no haya tanta discriminación, que hayan más posibilidades para estas personas poder trabajar, poder ser respetadas por sus gustos, por sus identidades. Alejandro, ¿qué piensa usted de este tema, de esta última pregunta? Claro que sí, Wilmer.
Muchas gracias a todos los seguidores por compartir sus likes. Dando continuidad a la pregunta de mi compañero Wilmer, pensaría que dentro de los temas relacionados o propuestas del plan de gobierno de Gustavo Petro le está apostando mucho a los derechos de igualdad y derechos frente a las mujeres y los transgéneros LGT y que yo pensaría que propone crear un sistema nacional de cuidado y un ministerio de igualdad donde no se discrimine ni física ni psicológicamente a estas personas, porque estas personas tienen los mismos derechos que tenemos todos, que tiene Alejandro, que tiene Wilmer y que tenemos muchos colombianos. Es una propuesta donde aquellas mujeres en temas relacionales y trabajan en un área administrativa, en un área comercial o en un área de mercadeo, también tienen que tener los mismos derechos laborales. No pueden ser aporreados. Sus derechos de estas mujeres tienen las mismas ventajas que tenemos todos, porque son seres humanos que sienten, piensan, reaccionan y tienen los mismos comportamientos que todos. Yo porque vean un parque por los lados de la Milagrosa Medellín que vivo yo, ver a una persona que hombre vista como mujer no se me da nada porque sé que tiene también su derecho. No puede ser menospreciado frente a veces una sociedad corrupta que vivimos donde personas inoficiosas quieren dañarle las imágenes a estas personas. No, ellos también tienen su manera de supervivir, de sentir, son libres en el pensamiento. Yo creería que es muy bueno a esta propuesta de gobierno que apuesta el señor Gustavo Petro, en que estas personas tengan un avance, tengan un progreso laboral, tengan derechos a la educación, tengan derechos a ámbitos sociales, tengan derechos a igualdad de condiciones en el sistema social, tengan derecho también a una afiliación a una EPS, a una administradora de riesgos laborales, tengan derechos a todo, también en las alcaldías, a programas especiales, que no se vulneren sus derechos como tal en diferentes ámbitos y áreas en sí. Es buena porque en muchos gobiernos ni siquiera se había visto esa propuesta como tan enfocada a implementar dentro del plan de gobierno. También abarcando otro poco, ¿cierto? Saliéndome pues un poco del rango, ¿cierto? Para compartirles, y ahí defino la pregunta de mi compañero, pero pasaría a otro enfoque o marco que sería hablar un poco más que vengo teniendo en mis apuntes en este buen rato que tengo en mis escritos. Es como un anexo frente a esas propuestas de lo que hablaba mi compañero ahora para alimentar, como la primera decisión que él cuando ganó las elecciones dijo, dijo en varios periódicos y en diferentes redes sociales, ¿cierto? En diferentes medios de comunicación, que la primera decisión que él iba a tomar era al cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Es un mensaje claro que él dio, que vamos a hacer una economía productiva, más no extractiva, extractivista, me equivoqué, corroboro. O sea que eso inclusive lo hicieron lo mencionaron en uno de los periódicos más afamados que es el Tiempo, que está aprobando desde la parte digital las propuestas de Gustavo. Les parecen que son buenas, son retroalimentadoras, son las más apropiadas. Pasando en ese punto frente a la bienestarina, pensaría yo que lo que dijo Wilmer es cierto. Pues, o sea, es muy bonito de Gustavo que la propia mano de obra, la propia materia, se trabaje acá en la tierra, acá en nuestro propio país, porque Colombia es rica en recursos naturales y mineros, y no dirá que otros explotadores de otros países se nos apropien de realizar
bienestarina y diferentes procesos productivos para crear nuestros alimentos. Nosotros tenemos los profesionales más adecuados, como dice Gustavo Petro, para que esas personas también inclusive tengan diferentes ganancias, diferentes revanchas que no se tenían antes, que tengan, que ellos mismos pongan a explorar sus capacidades dentro de sus campos de profesiones, ¿cierto? Dicho perfil ocupacional, ellos pueden desarrollar esos procesos que a veces se exportaban en otros países como en Estados Unidos y diferentes países que nos ayudan en esos procesos, ¿verdad? Que ahora dentro de las propuestas también se ve un cambio notorio también a lo que se va a realizar en parte de esos alimentos y entre otras cosas. Otro punto de relevancia que quiero tratar antes de finalizar nuestro programa es una propuesta que me parece muy importante dentro de las 11 que él ha tenido, que es el comercio, lo que no hayamos tocado un poco, Wilmer, el comercio. Uno de los puntos sobre este tema es que Petro renegociará los tratados de libre comercio según se exponen en su plan estratégico de gobierno. Además, él afirma que habrá una política de aranceles inteligentes a bienes e insumos agroalimentarios y agroindustriales y que buscará la recuperación productiva de monómeros y ferticol en el corto plazo. Eso es lo que tengo dentro de mis apuntes y habrá una nueva reestructuración y creación del Ministerio de la Industria. O sea que se va a modificar toda esta parte de aranceles, todo, y aparte de eso, también es muy buena la propuesta que muchos colombianos, él está logrando muchas alianzas, pues desde la buena perspectiva y desde el buen ojo de la cara de que muchas personas que tienen sus viajes a finales de año, tienen sus negocios en el exterior, muchos colombianos van a poder viajar sin visa. ¿Sí me entienden? Porque primero era un problema tremendísimo cuando las personas les exigían la visa y no se las aprobaban. Ahora las personas pueden viajar inclusive hasta Estados Unidos, a Perú, a otros lugares, al continente asiático, a Japón, a China sin visa. Es un gran avance también porque las personas van a tener de pronto la manera de cumplir el sueño norteamericano, por decirlo así, ¿cierto? Irse a unas anheladas vacaciones o ir a conocer otro panorama o ir a buscar oportunidades laborales, ¿cierto? Inclusive con las alianzas que está buscando Gustavo Petro, personas que quieren ir al exterior les van a permitir la oportunidad de hacer de pronto a una mejor calidad digna, tener una mejor calidad digna de cumplir ese enfoque en materia, ir a estudiar al exterior, sus hijos, sus familiares, no van a ser menospreciados. Es bonita la gestión que hace Gustavo Petro porque piensan en igualdad de condiciones, ¿cierto? Que hasta la persona que sea gay, la persona que tiene su problema, que la persona que tiene su dificultad, piensa siempre en solucionar y darle la oportunidad. O sea, pensar en todos es lo que cambia el gobierno de Gustavo Petro. No es simplemente que yo lo afame, que lo vea como un ídolo, sino que veo que sus propuestas van enfocadas frente a lo que merece Colombia y no pensar en un uribismo que sacudió al país durante estos 20 años, que esta es la temática del día de hoy. Y ya para finalizar, pensaría yo, háganse ustedes la propuesta y colóquense la mano en el pecho y el corazón. ¿Se sienten a gusto o a disgusto con el gobierno de Gustavo Petro? Háganse en esa pregunta. ¿Cómo la enfocarían ustedes desde su pensamiento? No es una burocracia, es una gran realidad con hecho lo que se está viviendo. O sea, es salir como de las manos emperadoras de un dictador como fue Álvaro Uribe Vélez. Es volver a sentir luz, esperanza en el desasosiego. Pensaría yo, me pongo la mano en el pecho. Es importante tratar este tema en la noche de hoy, siendo ya las 9:21 de la noche del 31 de diciembre
de este 2022. Salimos de las riendas de un narcisismo como Álvaro Uribe Vélez, que es como un narcisista, como un estilo Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿cierto? Por otro lado, en materia, bacano lo que dijo Wilmer anteriormente, dedicar como en la universidad nómada a todos esos temas de aprendizaje y no solamente pasar un 31 o un 24 de diciembre tomando, bebiendo, dañándonos la vida, ¿cierto? Porque el licor y las sustancias alucinógenas de muchos jóvenes que tenemos propósito y muchos televidentes que nos están viendo hasta ahora por nuestro canal favorito de YouTube en la Universidad Nómada, es un avance a mentalizarnos y priorizarnos en los que nos espera en este próximo año que inicia ahora a las 12 de la medianoche del 1 de enero. Es empezar a sentir una transformación de nuestro país, de que merecemos un cambio. La palabra cambio lo es todo. Por otro lado, si quieren repetir el video ahora, lo pueden ver millones de veces. Gracias a todos nuestros seguidores que estuvieron compartiendo sus likes. Sus comentarios son importantes porque ustedes son el pilar y el enfoque de nuestro programa. A ustedes dedicamos hoy en especial este gran video y estos grandes temas importantes que van relacionados con nuestras vidas diarias en ese solo por hoy. Yo les agradezco de antemano por habernos escuchado en la noche de hoy. Los invitamos de ahora en adelante a que sigan nuestras publicaciones y cuando tengamos videos en vivo, sigan conectados y compartiendo sus comentarios, porque sus comentarios son lo más importante en nuestra universidad nómada. Feliz noche, muchas bendiciones, feliz año nuevo, gracias por escucharnos, que estén muy bien. Alejandro, gracias por haber aceptado la invitación. Alejandro no solamente es mi primo, sino que es una persona que le gusta hablar de estos temas en cualquier momento, y eso es lo bacano, que Alejandro podría estar en este momento tomando, bailando, pero en vez de estar tomando y bailando, está compartiendo sus opiniones políticas, algo que valoro mucho en una persona tan joven como Alejandro, que tiene mucha curiosidad intelectual. Bueno, antes de darles mi conclusión, quiero leer unos últimos comentarios que han llegado. Muchas gracias de nuevo para Claudia Pilar, por tus felicitaciones, por tu apoyo, por hacer parte de nuestro proyecto. Marco Antonio también nos hace unos aportes muy interesantes. Nos habla de cómo puede haber gravedad en el asunto de permitir que las personas sean fácilmente manipuladas e ideologizadas. Para eso tenemos el curso de argumentación, para que estudiemos 72 falacias o errores de lógica, 38 estratagemas con las que se manipula para tener la razón. También se estudia ahí los 14 ejercicios de la antigua retórica griega. También tenemos el curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, en donde estudiamos los sesgos cognitivos, los efectos Mandela, los estereotipos y también aquellos elementos que impiden que comprendamos una realidad, en este caso política. Entonces, acá en la Universidad Nómada seguiremos en esa lucha por construir desde una propuesta de educación popular una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Por aquí también llega un comentario de Claudia Pilar sobre lo que estamos discutiendo de Petro. Ella considera que el triunfo de Petro es un triunfo de la democracia, es un regalo para Colombia. A partir de mañana, sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que empieza el gobierno de Gustavo Petro, porque ya tiene el presupuesto para todos los ministerios y para que ese plan de gobierno, con esas promesas, con esas propuestas, para que ese plan de gobierno de Gustavo Petro se convierta por fin en nuestro plan de desarrollo, porque hasta hoy aún tenemos las miserias de lo poquito que no se roba el uribismo con Iván Duque Márquez. Así que mañana
Mañana es un día especial, no solo porque empieza el nuevo día del calendario gregoriano, sino porque mañana, en sentido factual, ya empieza con rigor totalmente el gobierno de Gustavo Petro, que esperamos que siga siendo un gobierno del cambio, un gobierno, como decíamos ahora, de las personas más discriminadas en la sociedad, las minorías sexuales, las minorías étnicas que las vimos allá en Bogotá el 7 de agosto, que gracias a ustedes pudimos viajar en avión a ver la posesión de Petro, gracias a ustedes pudimos conocer de primera mano cómo se vive el espíritu del cambio en aquellas partes de la sociedad colombiana que han sido olvidadas. Muy buenas noches para Cristian Camilo Serna Villada. Ya llevamos una hora de transmisión, pero como decía el compañero Alejandro, este video va a quedar grabado, así que lo van a tener ahí para que lo vean en diferido quienes llegaron tarde. Y él dice que el principal reto del presidente Gustavo Petro es mejorar en el aspecto de la educación, totalmente de acuerdo, ya lo dijimos, porque en los últimos resultados en las áreas de lectura y ciencias no fue lo mejor, en el penúltimo puesto, claro, mejorar en pensamiento crítico, en pensamiento lógico, en pensamiento analógico, pensamiento dialéctico, razonamiento lógico, comprensión de lectura, escritura, y para eso hay que pagarle mejor a los docentes y hay que darle más cupo a los estudiantes y evitar que los posgrados sean tan costosos. O sea, yo sé que Petro puede aportar en esa materia. Gracias Cristian, gracias Claudia, gracias Marco, gracias Andrés David, gracias también a la gente que se conectó al principio de la transmisión. Santiago Jiménez Alarcón, Gabriel Erazo, a la gente que por timidez o por ocupación no comentó, pero que estuvo ahí en sintonía, a la gente que nos va a ver en diferido, que el 80% de la gente que nos ve en diferido. Este año fue maravilloso para el proyecto porque quintuplicamos la audiencia fiel, lo que llaman usuarios recurrentes en las estadísticas de YouTube, cuadruplicamos las vistas, triplicamos los suscriptores, triplicamos las horas de reproducción, o sea que este año nos ven 3 veces más que el año pasado, así que todo esto es gracias a ustedes que valoran este proyecto. Y primo, ¿cuál es su mensaje final para la familia nómada? Familia nómada, muchas gracias también, reahondando a nuestros seguidores también que ahora por temas de locución y ocupación veo sus comentarios. Quiero también felicitar a Gabriel Erazo por darnos, me encanta su trabajo, ese es un mensaje final. Pues estás dando las felicitaciones, pero las felicitaciones se las merecen primeramente ustedes para seguir con nosotros, por ser nuestros fieles y amantes seguidores. También felicitaciones a Santiago Jiménez Alarcón por un comentario frente a la reforma de justicia. Es muy importante tratar esos temas. Claudia Pilar Mejía Osa, feliz año nuevo te deseamos. Andrés David Gómez, chimba bacano Wilmer, todo lo que haces es un compromiso para complementar todos los conocimientos como tal frente a los cursos que él los invitó. También a Marco Antonio Orozco Saldívar, y son graves porque permite que las personas serán fácilmente manipuladas e ideologizadas. También es verdad lo que vos decís, es muy importante tu observación y aclaración. Y también finalmente para Cristian Camilo Serna Villa, donde ustedes que se encuentren en diferentes ciudades, somos una familia nómada y estemos en diferentes partes de Medellín o de sectores aledaños, ¿cierto? En otras ciudades o departamentos. Mi invitación final en la noche de hoy es que piensen en el cambio mañana 1 de enero, es que comienza el verdadero poder frente al cambio de Gustavo Petro. O sea, mañana o sea, ahora 1 de enero, perdón, es que inicia el cambio de Colombia. Se hace una democracia en votaciones justas. Es una democracia verdadera, más no una democracia fantasiosa. Mi invitación también es que todos los que nos siguen ahora en redes sociales compartan el link en diferentes grupos de WhatsApp para que hayan más seguidores en diferentes redes sociales de Facebook e Instagram que conocemos. Porque ustedes son lo más importante hace un año, como dije.
Ustedes son por lo que nosotros hoy, quizás teniendo el espacio de estar compartiendo con nuestras familias o en diferentes relaciones públicas y sociales, ustedes son el acto por lo que nos desvelamos para trabajar conjuntivamente con temas apropiados, temas importantes, respetada audiencia. Ustedes son las personas por las que estamos acá. Ustedes son personas que merecen nuestro espacio, aún está pudiendo estar compartiendo una cena o rumbeando o tomando. Preferimos estar retroalimentando nuestros conocimientos con ustedes para que ustedes aprendan más de nuevas temáticas relacionadas, temas importantes, temas de relevancia, temas ideológicamente avanzados frente a diferentes situaciones que son más de hablar de hechos, son más prácticos, más ir a la práctica que es de estar hablando y hablando. Son temas que son reales, no son ficticiosos, son temas que en Colombia deben de estar cambiando y dando un giro más que negativo, positivo. Entonces, a partir de las dos empezaremos a vivir el cambio con todo lo que ha sucedido en nuestras vidas, con estas elecciones que fueron afamadas frente a hacer justicia gubernamental, más no justicia impugne. Les agradezco mucho de antemano por su tiempo. Wilmer y yo les deseamos un feliz año nuevo y en menos de 6 años o un año estaré también ahora a finales de año compartiendo un nuevo debate, ya que ustedes son nuestra llamada e inspiración. Feliz noche, les deseo muchas bendiciones y que la pasen muy bien en casa. Alejandro, de nuevo muchas gracias por compartir su tiempo, sus argumentos, sus opiniones políticas. Si cualquiera de ustedes quiere también ser panelista, como lo hizo hoy el primo Alejandro, ya saben que me escriben al Facebook Wilmer Alberto Zuleta López, a cualquiera de los dos perfiles, o al WhatsApp, o a la página de Facebook de la Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita. Vamos a seguir dando clases al aire libre en el 2023, como lo hicimos en Bello, en Campo Valdés, en Castilla, en Aranjuez, como lo hemos hecho en Envigado, en Itagüí, en San Antonio de Prado, en la vereda San Juan de la Unión Antioquia, en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, criticando a Bolívar en la Plaza de Bolívar, como lo hicimos el 7 de agosto. Así que, como es la Universidad Nómada, puede estar en cualquier parte de Colombia o del mundo. Así que, como dice Alejandro, nos veremos el año entrante, es decir, mañana, para que sigamos construyendo país desde este proyecto de educación popular. Les mandamos un abrazo muy grande y nos veremos el año entrante, es decir, mañana. Hasta entonces.